Bueno, ¿pueden visualizar la pantalla? Sí, Ok, bueno. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Milagros Sánchez. Actualmente estoy cursando el 8º semestre. Y bueno, es un placer la tarde de hoy hablarles un poco sobre las úlceras pépticas. Vamos a empezar con lo base. Vamos a ver qué es una úlcera péptica o cuándo nosotros utilizamos este término. Este término se utiliza más que nada cuando nos referimos a aquellas lesiones ulcerativas que tienen lugar a nivel del tracto gastrointestinal superior. Así como vemos acá en la diapositiva, a nivel del estómago o lo que es la porción superior del intestino, o sea, el duodeno. Entonces, una úlcera péptica se define como una lesión que tiene la capacidad como de penetrar las capas que conforman esta porción del tracto gastrointestinal. Aquí vemos una imagen donde se ve de que esa lesión tiene la capacidad de penetrar lo que es la capa submucosa, lo que es la capa mucosa, en algunas ocasiones también lo que es la capa muscular y se forma una cavidad, así como vemos acá. Esa cavidad tiende a estar rodeada de una zona de inflamación aguda o crónica y se ha establecido de que esta es una de las principales causas de sangrado digestivo alto. Entonces, dentro de las úlceras pépticas tendríamos las que se encuentran a nivel de lo que es la porción superior del duodeno, que serían las úlceras duodenales. Estas se caracterizan por ser más que nada benignas. Y están las que son las úlceras gástricas, que bueno, como le dice el nombre, se encuentran en el interior del estómago, y estas, si no se tratan adecuadamente, si no se diagnostican a tiempo, sí pueden llegar a ser malignas. Ok, aquí vamos a ver otras pequeñas características importantes o generalidades de las úlceras pépticas. Usualmente los pacientes generalmente tienden a presentar una úlcera gástrica, a veces dos y a veces varias, pero no es lo común. Puede que solamente sea una úlcera gástrica o una sola úlcera duodenal o ambas. Aquí podemos ver una imagen que muestra este tipo de lesión ulcerativa. Vemos que este tipo de lesión es redondeada, es ovalada y tiene bordes bien definidos. Entonces se ha establecido de que el denominador común de toda úlcera péptica es la digestión de la mucosa por parte de la secreción ácido péptica. Algo que cabe resaltar sobre este padecimiento es que eh, hay muchos causales, o sea, hay muchas razones por las cuales un paciente puede estar presentando este tipo de lesión ulcerativa. Pero bueno, hoy yo voy a hablarles de las dos causas más comunes, que son la infección por Helicobacter pylori y el uso desmedido de los AINES. Y vamos a ver cómo se producen pues esas ulceraciones. Pero antes de eso, debemos saber de que para tener una mucosa gástrica sana es esencial tener un equilibrio entre factores agresivos y factores defensivos. ¿Cuáles son estos? Esto que vemos aquí en la diapositiva. Ahora vamos a ver cómo en en lo que es la infección por Helicobacter pylori y el uso de medido de AINES, cómo se da un desequilibrio de esto y favorece a que se dé lo que es la formación de la úlcera péptica. Ok, entonces vamos a ver el mecanismo de generación, pero asociado a lo que es el Helicobacter pylori. Este sabemos que es un microorganismo que tiene una gran capacidad de alterar lo que es la secreción de ácidos. Eh, ¿Cómo lo hace? Okay, lo que sucede es que esta bacteria, este microorganismo, tiene la capacidad de causar una reacción inflamatoria en lo que es ese tejido gástrico. Entonces, esto viene de la mano de diversas alteraciones, dentro de las cuales está la disminución de las células B. Las células B, ellas se encargan de lo que es la producción de la somatostatina. ¿Por qué esto es importante? Porque la somatostatina se encarga de regular lo que es la producción de la gastrina. Entonces, si no hay nada que regule lo que es la gastrina, el paciente va a presentar una hipergastrinemia o una hipercloridremia, o sea, va a tener una sobreproducción de jugo gástrico, y esto va a ser un factor que disminuye lo que son los mecanismos de defensa. Entonces, como ya les mencionaba acá hace un rato,
es importante el equilibrio entre lo que son los factores defensivos y los factores agresivos para mantener sana la mucosa gástrica. Entonces acá, con la presencia del Helicobacter pylori, disminuyen los mecanismos de defensa. Todo eso favorece a que se dé la formación de la úlcera péptica. Entonces, más eso, son situaciones que dañan las células epiteliales. ¿Y qué sucede? Metaplasia. Y la metaplasia, esto como que predispone a que se dé mayor colonización por parte de lo que es el Helicobacter pylori. Entonces, en conjunto de esa colonización de la bacteria y esa sobreexposición, no sobreexposición, ese aumento de lo que es la producción de ácido, todo esto va a favorecer entonces a lo que es la ulcerogénesis. Bueno, acá tenemos el mecanismo de generación, pero asociado a los AINES. Que sabemos que este tipo de medicamento tiene un mecanismo de acción que actúa sobre lo que son la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Porque si bien tiene su efecto beneficioso, terapéutico, que es disminuir la inflamación, la fiebre y el dolor, pero también sabemos que el COX-1 tiene una función importante que es producir algunas prostaglandinas que son importantes para la protección gástrica. Entonces, al inhibir ese COX-1, ¿qué pasa? Daño a la mucosa como efecto adverso. Por eso está entre una de las principales causas de úlcera gástrica lo que es el uso desmedido de este tipo de medicamentos. Ok, entonces aquí vamos a ver el cuadro clínico, cuáles son esas manifestaciones. Usualmente los pacientes con úlceras tienden a presentar dolor abdominal, que se localiza a nivel del epigastrio. Es un dolor como sordo o urente, que los pacientes usualmente lo describen como un dolor corrosivo o un dolor como una sensación de hambre dolorosa, más que nada. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de pacientes? Ellos también presentan esta sensación de nausea. Entonces son pacientes que se quejan de que se levantan con mucho dolor. Este también es uno de los síntomas específicos o característicos de este cuadro. Ahora, hay algunos síntomas que están más asociados a lo que son las úlceras gástricas y hay otros síntomas que están más asociados a lo que son las úlceras duodenales. Las úlceras gástricas estas presentan lo que es el síndrome ulceroso. El síndrome ulceroso incluye lo que es la dispepsia, incluye lo que es el dolor epigástrico que hace un rato les mencionaba, también incluye lo que es anorexia y pérdida de peso. Ya cuando hablamos sobre lo que son las úlceras duodenales, esto también engloba lo que es este síndrome ulceroso, pero el paciente además de esto también presenta lo que son vómitos por retención. Algo bien característico también en el cuadro clínico es que está bien relacionado a la ingesta, porque ese dolor abdominal epigástrico tiende a darse de 30 a 3 horas luego de la ingesta y tiende como a aliviarse luego de que el paciente vuelve a ingerir alimentos o bueno, también puede aliviarse con el uso de antiácidos. Y bueno, aquí hay otros síntomas generales como las flatulencias, como los eructos y demás. Las complicaciones. Las complicaciones más graves que pueden tener estos pacientes está por ejemplo la hemorragia. Hace un rato les mencionaba de que esta es una de las primeras causas de sangrado digestivo alto. También están las perforaciones y la estenosis pilórica. Aquí podemos ver de que se da como en la estenosis pilórica un engrosamiento de lo que es la pared duodenal, cosa de que no puede pasar el material desde el estómago hasta lo que son los intestinos. Y bueno, acá tenemos una imagen que representaría lo que es una úlcera perforada. Para el diagnóstico y el tratamiento. Ok, para el diagnóstico, con estos pacientes en algunas ocasiones se pueden utilizar estudios radiológicos del tracto gastrointestinal, pero en realidad el método que se considera como más fiable o que se considera como de primera elección, en realidad sería
la endoscopía, así como vemos en la imagen. Se utiliza mucho para lo que es la sospecha de una úlcera gástrica y también para lo que es la sospecha de una úlcera duodenal. Entonces aquí vemos que con una pequeña cámara, esta se introduce por lo que es la garganta, y este examen con mucha frecuencia también se le administran como sedantes al paciente por vía intravenosa antes de realizarlo. Y bueno, ya por último, de forma bien puntual, para tratar a estos pacientes, si la úlcera es producto de una infección con Helicobacter pylori, es importante tratar esto, o sea, destruir la bacteria si está presente. Y bueno, para reducir lo que son los niveles de ácido, se pueden utilizar fármacos como bloqueadores de H2 o también fármacos inhibidores de la bomba de protones.